tienen experiencia precisamente en la conducción, probablemente antes de este curso de capacitación ya tuvieron algún contacto o conocen o han estado precisamente llevando la conducción de manera no profesional, conduciendo el vehículo de la casa, su propio vehículo también. Entonces, pero en términos generales se considera así, ¿no? Tratamos igual, como les digo, de igualar los conocimientos en todos y cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, la finalidad precisamente de las exposiciones tuvo precisamente que abordar todos los temas que nosotros ya vimos en todas y cada una de las sesiones, ¿no? Obviamente nosotros tenemos nuestra obligación de hacer hincapié en algunos temas que de pronto por ahí se nos están olvidándonos, así de la manera como existe un libro, los capítulos que se olvidaron a Cervantes, ¿no? Esperamos que a nosotros no se nos olvide ninguno. Obviamente la diferencia entre Cervantes y este humilde servidor es muy grande, ¿no? Ni cómo compararnos con ese ícono de la literatura universal, pero era solamente para traer a colación. Entonces nosotros tenemos varias recomendaciones, ¿no? Para precisamente llevar a cabo una conducción segura y responsable. Recordemos que siempre hemos acudido nosotros a las cifras estadísticas, a los datos que arrojan este tipo de inconvenientes, de incidentes, de siniestros, en los cuales estas que son de un índice demasiado alto, no recuerdan el día a día del peligro al que estamos expuestos. ¿Cuándo? Cuando conducimos precisamente por la autopista, por una carretera, por un camino, por una calle, y ya sea por imprudencia, ¿no? Que ya lo vimos, por faltas mecánicas o por un azar del destino, todos podemos sufrir un accidente mientras conducimos rumbo al trabajo o rumbo a nuestras actividades particulares, ¿no? Lo que no ha sucedido probablemente para aquellos conductores ya de avanzada edad con, entre comillas, avanzada experiencia, acumulación de experiencia, no ha sucedido en años, puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. O nos puede pasar a nosotros, como les decía, ¿no? En una condición de ser conductores nobles. Sin embargo, aquí hay un dato aliciente, ¿no? Nosotros recuerden que siempre vemos la herida y al mismo tiempo buscamos encontrar la cura. Y está probado que las posibilidades de ser parte de una colisión se van a reducir de manera considerable si usted, como conductor o como conductora, adquiere y toma las medidas y costumbres de seguridad vial, ¿no? Dicho sea de paso, esas tenían que hacerse antes, durante y después de haber conducido su vehículo. Y aquí traigo a colación una consulta, un interrogante para todos y cada uno de ustedes. ¿Está usted listo para saber si practica una conducción segura y responsable, que precisamente es el tema de esta exposición? Entonces, les invito a que preste mucha atención, haga un pequeño recuento y a la vez haga una pequeña reflexión de todos y cada uno de estos aspectos que hay que tener en cuenta, porque justamente al ponerlas en práctica, ¿sí? Nosotros vamos a lograr lo que les decía, ¿no? La conducción segura y responsable. Y por ahora circunstancias, aún por la falta de experiencia, estamos obviando alguna de ellas, pues tomemos nota y empecemos a hacer la parte de nuestra práctica habitual de la conducción. Punto número uno o recomendación número uno. Lo que hemos manifestado siempre, ¿no? El acomodamiento y reglaje del conductor. Adopte una posición de manejo que justamente le permita alcanzar bien a qué elementos. Hablábamos de los pedales, tanto del freno, del embrague, del acelerador. Tratábamos de decir que una posición de manejo adecuada le va a permitir alcanzar el volante, de la misma manera que usted pueda reaccionar ante un imprevisto, ¿no? Mientras más cómodo usted se sienta, vamos a tener muchas ventajas. Primero, va a ser una posición cómoda, en la cual usted no va a cansarse prematuramente, no va a sufrir episodios de estrés, de insomnio, de fatiga,
de microsueños, etcétera, ¿no? Y tampoco va a ser sujeto de distractores. ¿Cuáles eran estos distractores? ¿Se recuerdan que el momento que estamos conduciendo recién se nos ocurre regular los espejos retrovisores? Recién nos parece que la música que vamos escuchando no es la adecuada. Ese momento queremos tomar algo, queremos comer algo, queremos encender un cigarrillo, queremos buscar algo que está dentro del vehículo, etcétera, ¿no? O incluso queremos recién colocarnos el cinturón de seguridad, cosas que jamás se pueden hacer durante la conducción, ¿no? Punto número 2, o recomendación número 2, sería la seguridad ante todo. ¿Seguridad para quién? ¿Para quién? Para usted y para quienes van con usted en su vehículo, ¿no? Por ejemplo, para usted como conductor o como conductora, ¿cuál va a ser su principal seguridad? Mantener con sus dos manos el volante en todo el tiempo. ¿En qué posición? ¿Recuerdan? En la posición I3 y 9 de un reloj de manillas, ¿no? ¿Qué va a facilitar esto? La ejecución de maniobras en casos de emergencia, sobre virajes y subvirajes. Antes de encender el vehículo, nunca olvide colocarse cinturón de seguridad y también exigir a sus acompañantes que se lo pongan antes de arrancar. Por lo tanto, punto número 2, hablamos de la seguridad ante todo. Recomendación número 3, lo que les decía, ¿no? Antes de arrancar su vehículo, ubique bien los espejos retrovisores. ¿Cuáles? Los laterales, izquierdo, derecho y el central. Para reducir, ¿qué? Los puntos ciegos, o también conocidos como ángulos muertos, para que tenga mayor visibilidad, mayor conciencia de los riesgos o situaciones que van a ocurrir a su alrededor mientras usted conduce, ¿no? Recordemos que tenemos tantos estímulos que atender, ante los cuales tenemos que reaccionar, y lo importante es estar prestos ante esto, tener conciencia, control, ¿no? Y no abusar, como les decía en algún momento, de los, entre comillas, buenos reflejos. Recomendación número 4. Hablábamos recurrentemente nosotros también de lo que es la distancia de seguimiento, que la misma tiene que aumentar conforme incrementa la velocidad de circulación. ¿Por qué? Porque esta distancia de seguimiento, de seguridad, recuerden, ¿no? La regla de los 3 segundos o más en carreteras, la distancia más o menos de 3 metros en la ciudad, que le va a permitir precisamente hacer acciones evasivas mediante la observación de la parte trasera del dibujo que genera la rueda trasera del vehículo que viene delante suyo, ¿no? Explicado de mejor manera. Aunque nosotros vemos en las ciudades que tenemos un gravísimo problema, los conductores no guardan esta distancia, ¿no? Obviamente aquí hay una contraposición. Jamás un usuario de la vía, digamos, peatón, ciclista, motociclista, o persona en silla de ruedas, o persona con baja capacidad visual, o niños, que es peor, puede cruzarse entre tráfico. Es una inobservancia que lamentablemente hace visible aquella otra en la cual vemos que los vehículos van demasiado cercanos, demasiado pegados, ¿no? Procuremos en la medida de lo posible nosotros guardar una distancia adecuada, ¿no? Porque ahí, como les decía, ante una emergencia, vamos a poder realizar esas acciones evasivas en caso de que los vehículos a nuestro alrededor también realicen acciones temerarias, ¿no? Mucho ojo con eso que también observamos, ¿no? Recomendación número 5. Y esto es muy importante, ¿no? Y esto, yo justamente hoy iba a captar una fotografía de un vehículo en esas mismas condiciones para compartirles en el chat del grupo, pero les soy franco y sincero. De pronto, yo sé que tengo un argumento, pero probablemente el dueño, que bueno, no estaba a la vista, probablemente se podía enojar conmigo, porque a este tema voy. Este vehículo estaba golpeado, estaba dañado, estaba sin un faro, estaba con el espejo retrovisor sucio, entre lo que le pude ver, ¿no? Y tenía
Bueno, yo sé que cada quien tiene derecho de adornar su vehículo como quiera, ¿no? Pero tenía puro calcomanías también. Entonces, al meollo del asunto, porque eso es totalmente secundario, y quiero decir que si un vehículo, el conductor de su de vehículo, le cierra el paso a usted o trata de buscar una confrontación, lo mejor es evitarlo. Primero por el tema de la norma de ciudadanía y todo aquello, ¿no? O puede usted incluso terminar lastimado o lastimar a alguien y consecuencia de eso probablemente ser detenido por la autoridad precisamente. ¿Y por qué vamos a que justamente hay que evitar esto? Porque eh, esto se ha determinado que particularmente lo tienen los vehículos cuyos conductores son violentos. No, son conductores violentos, es decir, son irresponsables de lo que pasa cuando conducen. Por lo tanto, usted debe adoptar más bien por el contrario una actitud pasiva y no, como decíamos en algún momento, tomar este rol del otro, la agresividad. Recordemos que para una discusión, una pelea, lamentablemente se requieren de dos puntos suspensivos, ¿no? Así que mucho ojo con eso. Mejor evitémoslo, dejemos que pase, se cree dueño de la vía, que también es un gravísimo error de las personas. Dejemos que sigan su ruta. Recomendación número 6. Conozca los límites de su vehículo. ¿Y aquí vamos con esto de conocer los límites de su vehículo? Muchas de las ocasiones nosotros no tenemos la capacidad adquisitiva, ¿sí? Para tener un vehículo o el vehículo de la empresa, también puede ser, o el vehículo de la operadora, porque no siempre es nuestro vehículo solamente particular, probablemente el presupuesto no alcanzó para que estos vehículos tengan muchas prestaciones o estén precisamente equipados con implementos de seguridad. Si usted ve que está con capacidades mermadas versus otros vehículos o de acuerdo al ritmo de avance de las implementaciones tecnológicas, es recomendable que no se arriesgue conduciendo a velocidades al límite de lo permitido, ¿no? Esto significa conocer los límites de su vehículo. Sabe que no va a alcanzar una velocidad alta, que probablemente cuando ya son vehículos que tienen pequeños defectos, llegan a cierta velocidad, empiezan a vibrar, a tambalear. Usted observa que tiene que de pronto bombillar el freno para que no falle, cosas así, ¿no? Ahí es muy importante conocer los límites de su vehículo. Recomendación número 7. Muchas personas probablemente a estas edades crean que en efecto el manejar en la noche en condiciones climáticas adversas es un reto que puede cumplirlo, es un reto que puede superarlo, pero hemos visto y nos hemos dado cuenta que precisamente en la noche no hay una apreciación de los objetos, aquellos sobre todo que se aproximan por los costados, en condiciones climatológicas adversas, las dos principales, ¿no? Como la lluvia o como la neblina, se hace prácticamente difícil circular a una velocidad con la cual estamos totalmente habituados. De hecho, nos recomiendan reducir hasta un 15% la velocidad de circulación. Y qué peor, la neblina, ¿no? Solamente con nuestras luces de cruce, no con las intensas, ojalá tener los faros neblineros. Justamente también en algunas determinadas situaciones no nos permite ni siquiera ver a 1 metro de distancia. Por lo tanto, es mejor evitar estas malas experiencias, replantear nuestros planes de viaje para precisamente conducir en condiciones a lo que buscamos. Conducción segura y, por supuesto, responsable. Recomendación número 8, lleve una velocidad prudente. La mejor decisión, créanme, y esto se lo dice por experiencia, la mejor decisión es usted que cuando conduce, ir totalmente relajado, sin cargar los problemas que están ahí, ¿no? Nadie dice que no vivimos en un mundo sin problemas. De hecho, los tenemos a diario. Pero el momento que usted
ingresa a conducir, se despoja de estos. No, no van a desaparecer mágicamente los mismos. Va a ser un tema que tenemos que resolverlo, pero mientras usted está conduciendo, no, no. Concéntrese, intente disfrutar de su trayecto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nada es tan importante como para que usted arriesgue su vida conduciendo a altas velocidades, ¿no? Incluso vean en las películas estas de Hollywood, que son las que más nos han vendido, se ve que una persona cuando se enoja con alguien y todo aquello, inclusive no va ni, parece que es una de Rocky, Rocky 4 creo que es, que le prohíben, ya creo, combatir a este, no sería actor, ¿no? Este personaje de la película que va a tener consecuencias, discute con su esposa y ni siquiera, bueno, que es tan alejado de la realidad de este cine, que al conductor se le vienen todos los recuerdos y quién sabe estará pensando lo último en conducir y se ve a través de los tableros de los instrumentos, no sé si ustedes han visto y si no búsquenla, eh, y justamente ahí está, de que alcanza una velocidad superior, incontrolable. Perdón, va distraído, ¿qué va a suceder, no? Entonces, son malos ejemplos precisamente de lo que no hay que realizarlos, ¿no? Bueno, saliendo de la ficción, volviendo a la realidad. Recomendación número 9, respete a los demás usuarios de la vía pública. ¿Recuerdan ustedes, probablemente en educación vial lo vieron, yo creo que sí, el tema de la jerarquización del uso de la vía pública, que justamente tanto los peatones como los motociclistas y los ciclistas son los usuarios más frágiles. Y estos van a resultar lastimados de manera seria, de manera grave, al entrar en contacto con el vehículo. ¿Cuánto pesa un vehículo liviano? 0,75 toneladas. A medida que incrementa su velocidad, aumenta su aceleración. Al aumentar la aceleración, se incrementa la masa. Entonces, imagínense multiplicar esas 0,75 toneladas por lo que dicen que incrementa 9,8 a 10 veces incrementa, impactando a una alta velocidad contra una bicicleta, contra un peatón, una motocicleta, ya podemos imaginar lo que puede suceder, ¿no? Usted tiene en sus pies, en sus manos, en su procesamiento de pensamientos, justamente el arma más noble que es justamente maniobrar de manera segura, respetando la vida de los demás usuarios. Hágalo, hágalo, ¿no? Porque nosotros lamentablemente estamos demasiado protegidos si vamos en un vehículo menos versus un impacto contra peatones, motociclistas y ciclistas, ¿no? Así que, bueno, no podemos obviar tampoco que muchos de ellos probablemente actuaron con imprudencia, pero como les digo, como les recomiendo, precisamente tenemos que recurrir a estas prácticas para evitarnos un mal momento, ¿no? Recomendación número 10, lo que habíamos hablado, el tema de los recambios de piezas de mala calidad, el tema de lo que debe conocer el conductor de su vehículo, el tema de seguridad activa, de seguridad pasiva. ¿A qué se refiere esto? ¿No? De que usted periódicamente debe brindarle a su vehículo un mantenimiento preventivo y correctivo. Hagamos en cuenta que estamos teniendo una balanza, ¿no? Y acá la balanza tiene que inclinarse más a lo que es el mantenimiento preventivo y antes que el correctivo. ¿Por qué razón? Porque esto representa, en primer lugar, más dinero, de pronto más para del vehículo. Digamos que es un taxi. Imagínense en cuántos días el propietario del vehículo quedarse sin trabajar, sin producir, ¿no? O no tiene su vehículo para ir a su trabajo, ¿sí? A sus estudios, etcétera. Entonces es muy importante esta situación. Porque el correctivo, que es correctivo, ya prácticamente ya es un cambio total de todo un sistema en el cual se comprende el vehículo, ¿no? Punto número 10. Punto número 11, respete las señales de tránsito. Esperamos que el conocimiento que hayan adquirido también esté fresco en todo el momento. Que sobre todo
sobre todo, no solamente aprendamos e identifiquemos las señales de tránsito. Sabemos, ¿no? Por sus colores, por sus formas, cuáles son las reglamentarias, las preventivas, fundamentalmente se relacionadas con tránsito. Aquellas señales verticales o aquellas señales horizontales que son líneas, gráficos, letras, números que van pintados sobre la calzada. Lo importante de todo esto es que usted ponga en práctica y obedezca las señales de tránsito. ¿Sí? Eso es lo importante. Y finalmente, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Evite totalmente el uso de los teléfonos. Alguien también nos dijo, ¿no? Los dispositivos electrónicos cuando está conduciendo. Recuerde, esto no solamente es peligroso. Incluso en muchas de las ocasiones, una conducción distraída es sancionada en nuestra normativa legal. ¿Ya? Entonces, habiendo finalizado con las recomendaciones para una conducción segura y responsable, traigo a colación otra pregunta. ¿Sigue usted estas recomendaciones diariamente? ¿Usted cree que le será posible que ahora ya tiene va a tener su documento habilitante, hacerlo esto con regularidad diariamente? Entonces, es una cuestión. Ahora bien, relacionado con estos temas, yo quisiera traer a colación algo que debemos alejar prácticamente para poder conducir. Es aquello que se determina o se denomina como inhabilidad para conducir. ¿Sí? ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque si usted conduce cuando no está en condiciones de hacerlo, son señales de alarma, de alerta. Es muy peligroso. De hecho, se considera que es la causa de más de la mitad de todos los choques de vehículos. Significa operar un vehículo motorizado bajo los efectos ¿de qué? De bebidas alcohólicas, ¿no? De drogas, tanto legales como ilegales, en condiciones de sueño. No durmió las horas que se indican, ¿no? ¿Cuántas horas si es que va a conducir al día siguiente? Como mínimo 8 horas. Evitar las distracciones como el teléfono que habíamos hablado, enviar mensajes de texto, ¿sí? Y una conducción médica que afecta a su manera, perdón, una condición médica que afecta a su manera de conducir, ¿no? Recuerde, hay algunos fármacos que tienen contraindicaciones de por sí, ante los cuales hay que consultar al especialista en la materia para ver si es recomendable o no. Puede sufrir lo que conocemos como muerte solitaria. Se queda dormido al volante y casi nadie sabe cuáles fueron las razones, ¿no? Por lo tanto, recuerden, usted es responsable de la seguridad suya y de los otros mientras conduce. No lo haga cuando no esté en condiciones de hacerlo, ¿no? De pronto, qué sé yo, lo que hemos dicho, pídale a otra persona que lo lleve, o también utilice transporte público, transporte comercial, cuando no pueda conducir. Y si necesita hablar por teléfono, enviar un mensaje. ¿Por qué? Porque por algo llega la notificación, ¿no? Pero hay también personas que no dejan de hacerlo. A veces van conduciendo y necesitan ir revisando sus perfiles, sus redes sociales, hasta por si acaso. Y creo que no es correcto, ¿no? Entonces, para contestar mensajes de texto o su teléfono, deténgase un costado del camino, ¿no? Creo que mejor recomendación no les podemos dar. Hablando respecto de la seguridad al conducir, nosotros sabemos que miles de personas, no solamente en el Ecuador, sino a nivel global, terráqueo, mueren en un accidente de automóviles, ¿no? Cualquier tipo de automóviles. Por lo tanto, de nuestra parte, como conductores responsables, sí tenemos que tratar de prevenir esos accidentes como una parte de la seguridad al conducir. A esto nos lleva precisamente la seguridad al conducir. Tratar de prevenir estos accidentes. ¿Cómo? Asegurándose que su vehículo está seguro y que funciona correctamente, ¿no?
lo que dijimos anteriormente, bríndele un mantenimiento preventivo y correctivo. Utilice el cinturón de seguridad y en caso de llevar también niños con usted, los asientos específicos de seguridad para ellos. No debe conducir demasiado rápido o lo que es peor, ¿no? Conducir agresivamente. De hecho, también evite aquellos conductores agresivos. Y por supuesto, si usted ha detectado que no son las condiciones, pero qué difícil llegar a esta conclusión también, porque a veces nos gana el ego y el exceso de confianza también para decir yo puedo. No, a mí no me va a pasar nada. En años no me ha pasado, ¿no? Entonces, lo mejor es no conducir si no está en condiciones de hacerlo. Recuerde que seguridad, si hablamos de seguridad, también es pensar en nosotros, en el que viene en el sentido contrario, en el que viene detrás nuestro, en todo aquello, en todo aquel usuario que precisamente comparte la vía con nosotros. Eso es muy importante, ¿no? Recuerde que usted comparte la calle con conductores de bicicletas, con conductores de motos, y preste importante atención a los peatones. Como les dije, ¿no? Y creo que sí nos ha pasado. Muchos son imprudentes, pero recordemos, es como impactar una roca grande. Eso es una piedrita chiquita, ¿no? Ese es el meollo del asunto acá. Entonces no hay que abusar ni estar por encima de nadie, ni salvaguardarnos en este tipo de escudo, mal llamado así, porque nosotros como estamos dentro de nuestro vehículo, no nos va a pasar nada, ¿no? El otro que se friegue, por no usar un término más duro. Entonces, la situación es pensar en la seguridad de los demás, estar pendientes de la integridad de otros, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tenemos que decir nosotros respecto de la seguridad al conducir? Que tenemos que protegernos detrás del volante, ¿no? Porque como sabíamos, ¿no? El conducir un vehículo nos puede dar libertad de irnos cuando queramos, como queramos, con nuestra total libertad, ¿no? Pero también es una de las cosas más riesgosas que podemos hacer todos los días. No, con esto no digo que salgan con temor a las calles, que salgan con ese pánico, con esa fobia, con esa predisponibilidad de que algo malo nos va a pasar. Si usted conduce bien, no se mete en problemas con nada, respeta y identifica las señales de tránsito, sabe los límites de velocidad que tiene que hacer, sabe que alguna respuesta de un teléfono, de un mensaje de texto puede esperar, ¿sí? Sabe que tiene que conducir en condiciones adecuadas, tiene que haber descansado correctamente. Las posibilidades de un siniestro bajan, no al cero absoluto, pero bajan, ¿sí? Ustedes saben mucho más que nosotros de temas de estadística, de probabilidades y todo aquello, ¿no? Entonces sabemos precisamente que el exceso de velocidad, el no prestar atención a la carretera, el que usted conduzca cansado, por el contrario, ¿qué van a lograr? Que aumenten las posibilidades de un choque. No olvidemos el consumo de alcohol, drogas, es especialmente peligroso. Es como ponerle un plus, ¿no? Es como en las características de nuestros teléfonos. Usted se compra un teléfono estándar y tiene un teléfono Pro, ¿no? Entonces, o Plus, depende del fabricante. Entonces, este es un plus para precisamente acciones o situaciones totalmente riesgosas y peligrosas. Afortunadamente para nosotros que estamos todavía con los conocimientos frescos, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer para que usted se mantenga seguro, proteja a las otras personas que están en el automóvil con usted y, por supuesto, tenemos que traer a colación en esta ocasión. ¿Cómo? Evite lo que denominamos las distracciones al volante, ¿sí? Es probable que haya visto anuncios que le recuerden que debe mantener la vista en el camino, ¿no? Es probable también que tenga cuidado o deba tener cuidado con los teléfonos celulares y las pantallas,
Porque la distracción al volante es un problema, lamentablemente, de momento, ¿no? Estamos, muchos estamos hipnotizados por la tecnología, por inclusive estar muy cercanos, muy próximos a nuestro teléfono. Muchas personas, perdón la exageración, probablemente ni respiren, pero hacen más uso de sus teléfonos. Está bien, no digo que no, pero cuando se dedique a la conducción, concéntrese en la conducción, ¿sí? ¿Y por qué trato de hablar en este tema? Porque tendemos a tratar de responder de inmediato. Y eso es lo que los técnicos en la materia dicen que para conducirnos su seguridad, con seguridad, tiene que superar este poderoso impulso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque responder un mensaje de texto o leerlo le apartan o le hacen apartar la vista de la carretera durante algunos segunditos y estos son valiosos. Supongamos que usted esté circulando a 90 kilómetros por hora. Estamos en la carretera, ¿no? A esa velocidad, en un tiempo aproximado, empecemos a contar, ¿no? 1001, 1002, 1003, 1004 y 1005 a 90 kilómetros por hora, usted probablemente va a recorrer toda la longitud de una cancha de fútbol. ¿Cuánto mide más o menos una cancha de fútbol? 100 metros de largo, más o menos, ¿no? Si alguien tiene una medida diferente, por favor, me hace saber. ¿Sí? Pero como les digo, no, la distracción no se limita al teléfono celular, sino con cualquier cosita que nos distraiga en la atención de la conducción. Como les decía, ¿no? Comer, jugar con la radio, ajustar el sistema de navegación, lo que comúnmente se conoce como GPS, GPS. Por supuesto, porque nos hacen distraer de la conducción de manera segura, ¿no? ¿Qué es importante en esta situación? Que tratemos de evitar alcanzar también objetos que están dentro del vehículo, probablemente gafas de sol, algo en el asiento de al lado, tal vez algo que se nos cayó, ¿no? Conversar con alguien y dirigir a la vez la vista para mantener, supuestamente, porque el instinto nos hace girar la cabeza para dirigirnos con la palabra a nuestro interlocutor, pero nos olvidamos que estamos conduciendo, ¿no? Entonces hay personas que, y no solamente los nobles, no solamente los más jóvenes, dado los datos que tenemos, muchas de las personas de cualquier edad justamente reconocen que han caído en algún momento en las distracciones mientras conducen, ¿sí? Admiten, o han admitido pues que envían mensajes de texto, que responden llamadas, que escriben justamente mediante alguna aplicación y otros comportamientos peligrosos, ¿no? Entonces hay que recordar que eh, acá viene una situación. No olvidemos que nosotros somos absorbentes de todo lo que vemos. Y, por ejemplo, si yo quiero ser, perdón la redundancia, quiero ser el ejemplo de la conducción para otro o el ejemplo del comportamiento para otro, al otro no le va a importar lo que yo le digo, sino que lo que ve que yo hago, ¿no? Creo que eso ustedes sí harán una pequeña reflexión al respecto. Entonces el ejemplo se, como dicen, alguien decía, ¿no? El ejemplo viene de la casa, algo así. Entonces en este caso es exactamente lo mismo. Usted si ve que su papá conduce de una manera, ya lo hace tan habitual, usted lo ve como algo natural, ¿no? Hasta que llega alguien y dice, no, no, mira, esta no es la manera de conducir. Ten algunos cuidados. Protégete a ti mismo, protege a los demás. Entonces, como les digo, ¿no? Imitan los menores las acciones de sus padres cuando aprenden a conducir, ¿no? Y hablando justamente de los menores, tenemos los adolescentes al volante. ¿Y por qué traigo a colación? Porque la adolescencia es de 13 a los 19 años, ¿no? Bueno, ustedes ya superaron el umbral de los 18. Nos queda ahí los pequeños márgenes de tiempo para considerarles aún a algunos de ustedes todavía
adolescentes, 19 años, ¿no? ¿Por qué traemos a colación este tema? Porque los estudios demuestran que precisamente los adolescentes al volante corren el mayor riesgo de choques. Y no es por falta de conocimiento, sino por lo que les voy a decir, ¿no? Eh, Algunas habilidades de conducción todavía no están pulidas, ¿sí? Porque yo no me atrevo a decir, salvo un caso especial, algunos de ustedes ya tal vez tomó el volante a sus 13 años. Sería una situación demasiado riesgosa, ¿no? Pero sí se ve que lo hay. Entonces, este tipo de clases de manejo particulares con los padres representan un peligro. Recientemente nomás es que se hizo viral un video precisamente de un niño al volante. Iba por una carretera, parece que era de segundo orden aquí en la provincia. Trataba de identificar el camino, pero no tenía un punto de referencia para darme cuenta qué camino es. Y justamente estaba en eso, ¿no? Y de inicio es una irresponsabilidad. Era un vehículo tipo camioneta, doble cabina, y en la parte de atrás inclusive iban personas en el bate, cosa que también es una contravención de tránsito, ¿no? Y bueno, esto se debe precisamente a quién, con el consentimiento del mayor, porque al lado estaba precisamente con alguien mayor a él. No sé, sería su padre, sería un hermano, sería un tío, abuelo, no sé. Entonces, como les decía, ¿no? Todavía no mejoran algunas habilidades de la conducción y por lo general los adolescentes tienen más en ocupar su tiempo en cosas informales, ¿no? No se concentran, son más propensos a distraerse, ¿no? Sobre todo cuando le dicen, papá, mamá, présteme el carro que va a salir con mis amigos, ¿no? Entonces ahí como que recordemos, probablemente nos ha pasado o no aún, queremos hacer actos exhibicionistas con nuestros amigos para hacernos, perdón la expresión, los más chéveres, los más bacanes, ¿no? Entonces, estudios sugieren precisamente que nosotros como padres podemos marcar la diferencia al motivar a nuestros hijos adolescentes a conducir de manera segura desde un principio, ¿no? Y como padres podemos ayudarlos a establecer hábitos de conducción seguros que ellos a futuro si los pulen, obviamente, si toman conciencia, los van a mantener en edad adulta y se van a conservar en ellos, ¿no? Y hablando de eso, ¿no? Pasamos seguidamente a hablar de los conductores mayores. Y bueno, para terminar, ¿no? Respecto a los conductores mayores, también, eh, a medida que envejecen, como ustedes pudieron escuchar alguna ocasión, si hice referencia, viene un vehículo circulando a una baja velocidad, no se descontrole, no use del pito, probablemente sean conductores mayores, ¿no? Porque ya tienen cambios físicos, cambios mentales, que pueden hacer que precisamente conducir sea más complicado y peligroso para ellos. Aunque hay una edad a la que uno conscientemente debe decir, no doy más, cuelgo los guantes en este caso, ¿no? Me retiro de la conducción por mi seguridad y los demás. Entonces, precisamente por la medida que estas personas envejecen, ya tienen cambios en su visión, ¿no? Tienen enfermedades oculares, puede ser congénitas o adquiridas, el glaucoma, ¿qué más tienen? Afecciones oculares, como cataratas, degeneración macular relacionada con edad. De pronto no distinguen los objetos de fondo. Esto se llama sensibilidad de contraste. Y lo que es más común, ¿no? Se ve todo borroso, a pesar de no estar el parabrisas borroso, pero es como que a usted en este momento le llevan a conducir un vehículo y usted mira a través del parabrisas sucio, todo ve borroso. Ya son señales para que estos eh, compañeros de volante ya adultos de edad mayor avanzada, precisamente se ven que van afectando su capacidad de ver hacia los costados, pierden de a poco la visión periférica, es como cuando alguien conduce en estado de ebriedad, reduce el ángulo de visión periférica. Por lo tanto, también hay que, precisamente, hay deterioros cognitivos
problemas con la memoria, otras funciones cerebrales. Por lo tanto, para ellos, y si usted tiene una persona de estas características, lo más recomendable es que deje de conducir, que se hable con él de pronto para que justamente, como les digo, ya no conduzca y le desarrollemos en la casa o le aconsejemos también que mejor se movilice sin su automóvil, ¿no? Porque de pronto puede pasar y eso, preocúpense. A mí me pasó con una persona la semana anterior, nada más, en las cuales se perdió del camino, ¿no? Se pasó unas cuadritas y quiso ingresar por una calle en sentido contrario. Entonces ya vemos que se van perdiendo de las rutas, tienen experiencias muy cercanas a un accidente, si no fuera porque alguien les advierte o el otro conductor toma una acción evasiva o incluso reciben con frecuencia multas de tránsito, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto. Podemos ayudar a los mayores a que estas situaciones se solucionen, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la conducción segura, ¿no? Conducción más segura. Ya sea un conductor reciente como ustedes o alguien que ya maneja durante décadas, es importante pensar en una conducción más segura. ¿Cómo hacemos esto? La buena noticia es que hay los avances en el diseño de automóviles y la tecnología de seguridad que muchos de ustedes nos expusieron precisamente con oportunidad la semana anterior, en el cual nos ayudan a protegernos mientras estamos al volante y a proteger también nuestro vehículo, ¿no? Que es una inversión onerosa en este caso. Y también hay varias cosas que se puede hacer para reducir los riesgos de accidentes. ¿Cuál era? En resumen, todo lo que hemos venido hablando se resume en el tema de estar siempre alerta, ¿sí? Esté siempre alerta. Olvídese de las distracciones, olvídese de los problemas, olvídese de los inconvenientes, fíjese en todo su entorno, adopte una posición cómoda y segura, como les dijimos, preocúpese de la seguridad de los demás, circula a una velocidad por debajo de los límites establecidos, conozca las debilidades y limitaciones de su vehículo y por supuesto, usted también dése cuenta y reflexione el momento que no se encuentre en las condiciones adecuadas para poder conducir, ¿no? Entonces eso en un resumen hacia todos ustedes que nos hemos permitido presentar en esta